situación de un jugador de primera que está detenido. ¿De quién se trata, Gustavo? Sí, estamos hablando de Matías Tisera, que había venido a jugar a la Argentina para jugar en Huracán desde Bulgaria. Buen jugador, sí. ¿no? Había empezado muy bien, Juan, ¿o no? No, hizo 2 goles. Buen presente, venía siendo goleador y titular y estaba justo por viajar con Huracán. Estamos hablando de una de las figuras del actual torneo que cuando estaba por viajar a San Pablo para jugar contra el Corinthians por la Copa Sudamericana, lo detienen en el aeropuerto. Todos pensaron que era un problema migratorio, pero no, tenía un pedido de captura de la Fiscalía de Córdoba porque está acusado de tentativa de extorsión. ¿Por qué? Porque la acusación es que él había comprado un campo y había contratado a una firma llamada Villa House para que le haga una casa prefabricada presuntamente para su cuñada, y dejó un dinero, y esa casa no se hizo nunca, y él, según la acusación de la Fiscalía, desde Bulgaria contrató a gente muy pesada, ligada al negocio del narcotráfico, para que vayan a recuperar ese dinero. ¡Epa! Y más. Bueno, mira, está con nosotros el doctor Adolfo Allende, que es abogado del jugador Tisera. Doctor Allende, soy Luis Novarecio, con Gustavo Grave y Juan Fernández, los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Luis? Buenos días. ¿Cómo le va? Primero me sorprende que aún la acusación, que es grave, se lo haya detenido, que siga detenido. ¿Qué argumento o peligro de fuga o entorpecimiento se ha encontrado en esta causa? Bueno, sorpresivamente el argumento de la fiscal efectivamente es que peligro de fuga, porque se trata de una persona que cuenta con medios económicos y que viaja mucho por su actividad. Y bueno, nosotros por supuesto discrepamos con esa posición porque no tiene mucho sentido y no parece razonable pensar que va a viajar a jugar una fecha en Copa Sudamericana con Corinthians, con todo el plantel de Huracán, y se va a perfugar de esta causa, a la que ya había venido en febrero con representación mía y se había puesto a disposición. Entonces la medida sí es muy polémica y por supuesto que vamos a buscar que no se prolongue, ¿no? Porque es provisoria, la detención es provisoria y la jueza, a quien recurrimos urgentemente con un control jurisdiccional, nos dijo, bueno, esto es una medida provisoria, la vamos a mantener, pero tómenle declaración inmediatamente al acusado para pasar a resolver su situación. Y él inmediatamente nos ha llevado ya 15 días, ¿no? Porque acá también hay bueno, feriados, conflictos judiciales gremiales en Córdoba, toda una serie de circunstancias ajenas a nosotros que nos han condicionado bastante. Ahora, doctor, así como llama la atención que no prosiga en libertad el procedimiento, más allá de que el delito del que se lo acusa tiene un mínimo no escarcelable, lo que llama la atención también es la actitud de su cliente según la acusación de la Fiscalía, de haber contratado a gente muy pesada del ámbito cordobés, gente que presuntamente ahora está viviendo en Tanti, pero que eran de Rojas, la misma ciudad de su cliente, para ir a amedrentar, coaccionar y extorsionar a la persona que efectivamente lo estafó con la construcción de esa casa. Bien, bueno, ahí tenemos que decir varias cosas. Nosotros todavía le quiero aclarar que no tenemos acceso al contenido de la causa, pero sí que ha declarado Matías ayer, y la verdad que utilizar la palabra contrató no corresponde porque no está ajustado a la realidad. Matías Tisera, lo que ocurrió es que habiendo ya, al no tener más respuesta de parte de Ferrara, que es el dueño de esta empresa, y él estando en Bulgaria, es decir, ¿de qué forma yo anulo a una persona en una conversación que no está en el país? No le contesto más. Y él se empezó a buscar quién podía en Córdoba ayudarlo con esta situación. Es decir, ir a las oficinas y decir, ¿cuándo van a responder? ¿Qué pasa con esto? Porque no le contestaron más el teléfono. Y entonces Matías se comunicó primero con un amigo que conoció aquí en Córdoba, en la Doma, que dijo no te puedo ayudar, porque yo estoy muy lejos de Córdoba capital, y después con la esposa del señor Suárez, que está imputado en esta causa, que él los conoció un verano en la playa, en Mar del Plata, y ahí quedaron en contacto porque son de Rojas. Entonces, esas circunstancias, que es decir, ¿a quién puedo recurrir para que me ayude? No es lo mismo que contratar. No, a ver, doctor, pero en principio, ¿a quién puedo recurrir? Si me estafan es a la justicia. Digo, en principio yo recurriría a justicia y no a una persona con un prontuario importante y que va a ir con 7 personas más después a exigir la devolución del dinero y según tengo entendido, no solo la devolución del dinero, sino también una parte superior para... No, bueno, justamente es lo que estamos aclarando, y yo ya he acompañado
contestación en ese sentido. Matías lo único que quería era recuperar su dinero y no exigir. Ayer lo declaró expresamente, incluso con un pedido de disculpas a quien pueda resultar damnificado en esto, es decir, el señor Ferrari y su familia, que está dispuesto a dárselas personalmente si así a él le interesa, pero aclarando que él no quiso extorsionar a nadie de ninguna manera. Ahora, doctor, yo lo entiendo, pero Matías está preso ya hace más de 2 semanas y tenemos entendido que como mínimo va a estar preso varios días más hasta la semana que viene, mínimo. Sí. Y está en el penal en el penal de Bower. Usted sabe la fama que tiene el penal de Bower, ¿no? Se le dice el penal del infierno. Y para una persona que jamás pisó ni siquiera una comisaría, ¿cuál es la situación actual de Matías Tisera? Bueno, miren, sí, he visto ese título del penal del infierno. La cárcel de Bower es una de las 9 que hay en Córdoba, la más grande, sí. Sí, efectivamente, Matías nunca estuvo en la cárcel, esta es la primera vez que tiene una causa en su contra. ¿Y cómo está? La verdad, está en un lugar en donde medianamente está contenido y el grupo que le ha tocado es bueno y han empatizado con su situación y por lo tanto está tranquilo en ese sentido, pero por supuesto que está encerrado, ¿no es cierto? Es decir, que tiene que dormir en una celda y todas esas circunstancias tan violentas. Por eso nosotros estamos tratando de que esto con urgencia se resuelva. En su situación procesal él tiene derecho a estar en libertad durante el trámite de esta causa. Y incluso si acá hubo una amenaza o coacción, nosotros extorsión vamos a discutirlo y lo estamos trabajando, responsabilizarse, pero hablamos de figuras que tienen un mínimo escarcelable de 2 años, por ejemplo, la coacción. De ninguna manera vamos a consentir esa carátula porque no es lo que ocurrió realmente. Bien. Doctor, ha sido muy amable en atendernos, ¿eh? No, por favor, gracias a usted. Hasta luego. El abogado, el doctor Allende, el abogado de Tisera.